Información inmediata. Desde la presidencia de la Asamblea Nacional se ha tachado de irresponsables a las declaraciones de Esteban Torres respecto de una supuesta alianza o acuerdos dentro del legislativo en contra del gobierno de Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, para hablar sobre este rechazo a las declaraciones polémicas, declaraciones de Esteban Torres respecto de una oposición anti-Noboa. ¿Se gesta o no dentro del legislativo? Le vamos a consultar en este momento, asambleísta. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches, gracias por la oportunidad. Asambleísta, creo que lo primero hay que preguntar, ¿hay o no acuerdos internos? ¿Hay una suerte de oposición al gobierno en este momento con todo lo que ha ocurrido en el contexto incluso en el que se ha desarrollado los últimos, digamos, enfrentamientos en el ámbito político? Bueno, algo de tensión, tenemos que asumirlo. Sí, se respira un ambiente de tensión en los pasillos de la Asamblea Nacional respecto de lo que escuchamos, que como vocero del gobierno nacional se hicieron expresiones para nuestro concepto desatinadas, alejadas de la realidad y principalmente alejadas del derecho constituido, de la Constitución, y en el marco político también desatinado, porque lo que se intenta es buscar que las dos funciones del Estado, ¿no?, de las más importantes, tanto la que hace las leyes como la que ejecuta la obra pública, en este caso el presidente de la República, tengamos alternativas para el diálogo, cercanía, acercamiento, ¿no? Y el hecho de que existan mayorías coyunturales respecto de una u otra posición o dependiendo del proyecto que se esté aprobando, eso no significa de que nosotros vamos a querer boicotear de ninguna manera, bajo ningún concepto, la acción del gobierno nacional e irnos en contra de las leyes. Así que rechazamos no solamente el señor presidente de la Asamblea como tal, sino que como bancada del Partido Social Cristiano y aliados, rechazamos la postura, las versiones, las declaraciones del ex asambleísta Torres, actual vocero de gobierno, porque no se adecúan no solamente a la realidad legal que vive el país o constitucional, sino que además que lo consideramos como una falta de respeto y de consecuencia a alguien que ha militado en el Partido Social Cristiano y que siempre supo cuál era la forma y la actuación que nosotros hemos tenido como bancada. Así que rechazamos hoy las declaraciones del presidente de la Asamblea. No solo fueron las de él, sino fueron declaraciones conjuntas y no solamente de los voceros o representantes de otros bloques legislativos que no son parte del oficialismo. Vimos en las declaraciones jefe de bancada de RC, titulares o representantes de la bancada de ADN, es decir, del bloque oficialista. ¿Pero cuál es? Ahí vimos al doctor Matobelle y a otros asambleístas también representantes de bancada como Construye. Así que yo creo que esta posición nuestra, más allá de una posición de bancada o de partido, es una posición institucional y respaldamos la postura del presidente en el sentido de que sería bueno, no podemos hacer nada, no podemos tomar la decisión, pero sí sería bueno que se cambie de vocero para evitar que estos inconvenientes pasen a mayores y vuelva la paz y la tranquilidad en ambas funciones del Estado. ¿Creen ustedes que este es un tema de cambio de voceros o creen que detrás de las declaraciones de Esteban Torres hay alguna intencionalidad quizá desde el gobierno de encontrar con quién pelearse ya, con quién poder mantener algún tipo de polémica, discusión, mantenerse en el ámbito público precisamente previo a la campaña? Ojalá que sea la expresión, digamos, en la calentura del momento, que en ocasiones un vocero no solamente se ciñe a todas las directrices que debe dar un gobierno, aunque debería ser así, en ocasiones las personas se desvían un poco del camino, ¿no? Y yo sí creería que no es un tema de gobierno, porque, digamos, el gobierno no puede manifestar que la Asamblea Nacional está buscando, por ejemplo, en el tema de la actual vicepresidenta de la República, buscar que nosotros demos algún aval o algún apoyo para que se haga la sucesión correspondiente, de acuerdo al orden constitucional. O sea, nosotros no tenemos nada que ver en aquello, cómo funciona legislativa. Que haya opiniones de legisladores, que haya opiniones de bancadas,
que se quiere exhortar, en lo cual tampoco estamos de acuerdo nosotros como Partido Social Cristiano, no tiene nada que ver con que nosotros podamos incidir o no en, digamos, una política de sucesión presidencial. La sucesión presidencial está claramente establecida en la Constitución y en la ley. Ahí no tenemos por qué nosotros querer interpretar alguna cosa. Se tiene que actuar en derecho, se tiene que actuar con la legalidad del caso, y peor aún, nosotros como asamblea actuar a priori. Pues, sería lo más loco del mundo que la asamblea quiera ejercer alguna acción de control de la que estamos facultados, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, si es un tema que todavía no pasa. O sea, todo se puede decir, pero el gobierno en el futuro será el responsable de actuar como tenga que actuar. Y el control de la asamblea es a posteriori. Ahora, nosotros pero asambleísta, yo le reformulo. Incitar o exhortar al gobierno cuando el gobierno o el ejecutivo no hace o deja de hacer algo. Nosotros hacemos digamos, tenemos la capacidad para hacer un proceso de fiscalización después de que hayan ocurrido los actos. Así que rechazamos completamente las declaraciones del vocero Torres, y no solamente en aquello, ¿no? Asambleísta. Escuchamos también en sus declaraciones. Sí, dígame, Fausto. Sí, le reformulo de alguna forma la pregunta, porque ¿no le parece un poco de ingenuidad pensar que solo es un tema de voceros cuando el gobierno cree que este momento la asamblea le ataca en su momento, y desde el inicio, desde el primer día, antes del primer día, está pensando que la vicepresidenta le ataca, cree que los medios le atacan, ve enemigos por todo lado, hay una suerte de delirio quizá desde Carondelet en ese sentido? Ahí es lo que me lleva a pensar un poco que no se trata solo de unas desatinadas declaraciones irresponsables, como las ha tildado el presidente de la Asamblea, de Esteban Torres, sino ya quizá hasta una forma de gobernar con este delirio de persecución. Todo el mundo lo quiere perseguir, lo busca, lo ataca. Esperemos que no, esperemos que esto que muchas personas manifiestan de que puede ser un delirio de persecución no sea así. Y porque realmente la ley es clarísima. No, se hablaba también de las comisiones que las queremos cambiar para tratar de boicotear la acción del gobierno. Eso es imposible. No, la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente clara. Ya las comisiones fueron elegidas, tienen que trabajar 2 años, no se puede cambiar a sus autoridades, salvo que exista un proceso disciplinario, que haya una sanción. Eso es otra cosa. Pero de ahí que políticamente nosotros queramos pronunciarnos para mañana en base a una mayoría que el gobierno manifiesta a través de su vocero, ¿qué tenemos? Y que yo manifiesto y tácitamente lo digo, son mayorías coyunturales dependiendo de los momentos. No es una mayoría estructurada en función de darle contra al gobierno nacional, bajo ningún concepto. Más bien, nosotros creo que buscando la estabilidad de gobierno, buscando la gobernabilidad, nosotros siempre estamos del lado de que se mantengan esos niveles de, digamos, de buenas relaciones que han habido hasta ahora, y que ya estas voces malinfundadas tratan de provocar estos malentendidos entre el gobierno y entre la función legislativa. Así que esperemos que no sea así, porque está claro, ¿no? Aquí nosotros no vamos a boicotear la acción del gobierno, repito, no vamos a hacer cambios en la legislatura, en las comisiones, eso no va a ocurrir. No podemos nosotros enjuiciar políticamente al presidente de la República, y las formas que también, porque ahí decían que queríamos ya destituir al presidente de la República, están claras en la ley. No es que por incumplimiento de funciones, porque se ha formado una comisión especial para analizar el informe a la nación dado por el presidente de la República, nosotros estamos buscando que haya un incumplimiento de funciones y ejercer un proceso de control. O sea, de ninguna manera, porque causales para destitución están claramente establecidas en la Constitución, y no es incumplimiento de funciones, hay otra cosa. O sea, hay que leer bien. O sea, por eso es que nosotros más bien no pensamos que este sea un tema de gobierno, sino de pronto el exalto y exabrupto que puede haber manifestado el viceministro Torres, tratando de pronto de quedar bien con el gobierno, con digamos su principal autoridad, que es el presidente de la República, pero totalmente desatinado. Así que nosotros nos mantenemos en aquello. Mañana las sesiones correspondientes se van a dar, vamos a seguir en el trabajo legislativo, pero sí es importante que vuelva la calma al Estado ecuatoriano. Y le digo por qué. Porque, mire, producto de este clima de intranquilidad que se está generando, hoy, hace unos minutos, ya me informó aquí mi asesor jurídico de que ya recibimos el veto total por parte del presidente de la República de la ley que permite recibir las rentas oportunas y automáticas por parte del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados.
sino una ley que va a favorecer. Pero el gobierno ha dicho que esa era una ley que atentaba. Ya no la podemos tratar en un año, y eso, sin lugar a dudas, que sigue creando un clima de incertidumbre. Y me voy a referir a eso que usted acaba de mencionar. El presidente Noboa dice ya en un comunicado oficial, objeta totalmente el proyecto de ley que perjudicaba, dicen desde el gobierno, la estabilidad fiscal del país. Es una nueva, o quizá esto podrá ser un nuevo episodio de este enfrentamiento. Mire, nosotros, no tiene por qué haber enfrentamientos cuando se tiene la razón. No puede desestabilizarse las finanzas de ningún Estado, pero ya lo objetó totalmente. Del Estado ecuatoriano. Si lo único que se está pidiendo en esa ley es que las asignaciones que tiene que dar el gobierno, porque es obligación, porque no lo digo yo, lo dice la ley y la Constitución, lleguen automáticamente desde... Pero el problema es que el presidente ya les dijo que no. Hola. El problema es que el presidente ya les ha dicho que no. Bueno, pero nosotros, yo creo que tenemos que ejercer las acciones legales. No vamos a ejercer nuestro derecho correspondiente y seguramente se analizará a través del Parlamento una queja ante la Corte Constitucional para evitar que sea vetado. Eso ya ha ocurrido en otras ocasiones. No es un derecho, o sea, no estamos violentando. O sea, usted sabe que para que el presidente pueda vetar totalmente una ley tiene que haber ciertos antecedentes. Si no se cumplen estos antecedentes y algunos requisitos, tampoco se puede vetar porque se da la gana. Entonces nosotros en ese sentido, yo creo que mañana seguramente lo estaremos conversando entre las bancadas para ver si es que del Parlamento sale alguna queja a la Corte Constitucional y lograr que eso vuelva a entrar en vigencia, ¿no? Al inicio parecía, asambleísta, la presencia de Esteban Torres en el gobierno una suerte de cuota dentro de un aparente acuerdo entre el socialcristianismo y el movimiento oficialista. ¿Qué ocurre ahora con esto? Nunca lo fue, siempre lo dijimos, jamás. Lo hizo por su lado. Desde que el viceministro Torres entró a trabajar al Ejecutivo, siempre dijimos nosotros esto no es parte de ningún acuerdo. Y nosotros lo que sí hemos buscado, o el acuerdo sí fue para la gobernabilidad, es decir, para que el legislativo sea el sostén de apoyo del gobierno, y así hemos sido. Hemos aprobado 22 leyes hasta el momento, 22 leyes que no ha ocurrido en ningún periodo en la historia republicana del Ecuador, de que en tan poco tiempo se han aprobado 22 leyes. Lo hemos hecho. O sea, nosotros como Parlamento sí hemos estado buscando alternativas de gobernabilidad y darle las herramientas que nos ha pedido el presidente de la República. Pero la presencia del viceministro Torres jamás fue parte de ningún acuerdo y lo volvemos a ratificar ahora, él con sus declaraciones desatinadas y nosotros pidiéndole y sugiriéndole, más allá de que esto es decisión exclusiva del presidente de la República, que sería bueno pues, que para que se retome la calma, no volvamos o mejor dicho, el gobierno busque un vocero que permita más bien la tranquilidad de estos dos poderes. Pero al inicio parecía que había un acuerdo, el ADN, Revolución Ciudadana y Partido Social Cristiano. Con esto se ratifica que hay un rompimiento y irónicamente el viceministro de Gobernabilidad es el que está ahora rompiendo esa gobernabilidad, entre comillas. Mire, no hay un rompimiento de gobernabilidad. Eso sí usted téngalo claro. Y en la bancada lo hemos resuelto de esa manera y así nos mantenemos y lo vamos a mantener. Nosotros vamos a votar en función de los proyectos, cómo se han tratado, cómo se han debatido, en función de la pertinencia y en función de los problemas que resuelva para el país. Lo que sí no estamos de acuerdo es en acciones, digamos, viscerales, como la que hoy hemos visto, ¿no? Acciones como vetar una ley simplemente porque estoy enojado, totalmente. O sea, si una ley tiene algo que mejorar, mejórela. Pero obviamente el veto total es cuando no sirve para nada una ley. Y nosotros consideramos como Parlamento que esta ley es importante como muchas otras leyes, como la ley que se vetó totalmente, la ley reformatoria a la norma que tiene que ver con la función judicial. Entonces, yo creo que en estos momentos sí hay tensión, no podemos decir que no hay tensión, hay una tensión, no, declaraciones de un lado, acciones del otro, yo creo que generan una tensión. Pero por el bienestar del país, nosotros estamos dispuestos a provocar de una u otra manera que las aguas vuelvan a tranquilizarse. Así que ponemos a disposición, ¿no? El Parlamento a consideración del Ejecutivo para retomar nuevamente las posturas y para que de aquí en adelante no ocurran estos excesos de tener que vetar leyes completamente o que mañana por estos vetos totales simplemente porque no me da la gana o porque simplemente creo que el Parlamento quiere atentar contra mí. Eso no es así. Y lo vamos a demostrar públicamente. Nosotros no vamos a impulsar ningún tipo de acción
que vaya en el orden de desestabilizar a un gobierno, peor aún seguir algún tipo de juicio político, que es imposible hacerlo, ¿no? O peor aún alguna acción que vaya a provocar mañana en una descripción que no tiene nada que ver con los conceptos que nosotros manejamos. Con esto cierro, asambleísta Vera, ¿cuál es la situación de Esteban Torres en el Partido Social Cristiano? Bueno, ese es un tema que tiene que analizarse a nivel de la directiva. Aparte de ser una piedra en el zapato. Que pronunciarse nuestro presidente nacional, que es el doctor Alfredo Serrano, porque para mi concepto, o sea, yo lo digo personalmente, no lo digo como partido, ¿no? Esto es una inconsecuencia total a un partido político de respeto, de muchos años, de trayectoria, y un partido de quien él ha sido parte. O sea, sí consideramos nosotros, yo lo considero a nivel personal como una falta de respeto. Está bien que uno quiera desvincularse de un partido político, pero cuando se le ha abierto las puertas, incluso para que políticamente tenga alguna trayectoria en el quehacer de su provincia a nivel nacional, yo creo desatinado e inconsecuente las declaraciones del señor Torres. Así que finalmente eso tendrá que ser analizado por el Comité de Ética de nuestro partido. Es una piedra en el zapato por ahora. No considero eso una piedra en el zapato, porque, digamos, a nosotros no nos causa ningún daño, nosotros vamos a seguir legislando para el pueblo ecuatoriano, pero yo sí considero que más bien sería una piedra en el zapato para el mismo Ejecutivo, porque está provocando esta incertidumbre entre ambas funciones. O para ambos. Asambleísta, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente. Ha sido el ingeniero Otto Vera, asambleísta por el Partido Social Cristiano, hablando sobre el rechazo a las declaraciones de Esteban Torres, el viceministro de Gobernabilidad del gobierno del presidente Daniel Noboa, sobre una oposición anti-Noboa desde el legislativo. No obstante, se ha confirmado, y a pesar de los cuestionamientos, desde Carondelet se ha informado ya que el presidente Noboa objetó totalmente el proyecto de ley que perjudicaba, dicen desde el gobierno, la estabilidad fiscal del país. Un nuevo revés para el legislativo, o revés para los gobiernos autónomos descentralizados que pretendían la aprobación de esta ley. Pues bueno, tendrá que ser interpretado más adelante ya en el ámbito político y cuáles son las consecuencias de esto que el asambleísta Otto Vera ha catalogado como una tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.